Hola hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Ya nos encontramos en la lectura número 66. Hoy vamos a estar, hermanos, leyendo tres capítulos 24, 25 y 26. 24, 25 y 26. Así que bueno, lo hacemos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien gobierna nuestras vidas, gobierna la iglesia, gobierna nuestro corazón. Y damos gloria a Dios por eso, damos gracias a Dios porque es así, que Él es el Señor de nuestras vidas. Bueno, hermanos, vamos vamos a leer la palabra del Señor, amén. Escrito está, hermanos, capítulo 24. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Ninguno tomará en prenda el molino de mano, ni la muela del molino, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Si se encuentra un hombre que haya secuestrado a alguien de sus hermanos, de los israelitas, y lo haya tratado con violencia, o lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal del medio de ti. Cuídate de una infección de lepra, para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas les enseñen, como les he ordenado. Así cuidarán de hacer. Recuerda lo que el Señor tu Dios lo que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando ustedes salían de Egipto. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda. Tú te quedarás afuera y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Si él es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Al ponerse el sol, sin falta le devolverás la prenda para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante del Señor tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Perdón, hermanos. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio pecado. No pervertirás la justicia debida al extranjero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recoger. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no la repasarás. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas estas cosas. Capítulo 25. Si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, y si el culpable merece ser azotado, entonces el juez
le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo con su culpa. Puede darle 40 azotes, pero no más. No sea que le dé muchos más azotes que esto y tu hermano quede degradado ante tus ojos. No pondrás bozal al buey mientras trilla. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán, y si él persiste y dice: no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. Si dos hombres luchan entre sí, un hombre y su conciudadano, y la mujer de uno se acerca para librar a su marido de la mano del que lo golpea, y ella extiende su mano y le agarra sus partes vergonzosa, entonces le cortarás su mano, no tendrás piedad. No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña, no tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña, tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da, porque todo porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia es abominación para el Señor tu Dios. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió el encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Capítulo 26. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre, te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a mis padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y tú responderás delante del Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios, y tú te alegrarás, y también el levita y el extranjero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, en el año del diezmo, entonces se lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tu ciudad y sean saciados. Entonces dirás delante del Señor tu Dios: he sacado de mi casa la porción consagrada, y también le he dado al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda,
conforme a todos tus mandamientos que tú me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. No he comido de ella estando de luto, ni he tomado de ella mientras estaba inmundo, ni he ofrecido de ella a los muertos. He escuchado la voz del Señor mi Dios. He hecho conforme a lo que tú me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Deme un segundo, hermano. Bien. Y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor. Y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Bueno, hermanos, esta ha sido nuestra lectura de hoy. Hemos leído ya capítulos 24, 25 y 26. Vamos a marcarlo, ¿sí? Que ya hemos hecho esta lectura. Así que damos gracias a Dios por eso. Aquí estamos, hermanos. 24, 25 y 26, correspondiente a la lectura número 66. Y bueno, hermanos, vamos a dar un pequeño comentario sobre lo que hemos leído. ¿Amén? Bueno, lo primero que vemos, hermanos, en el capítulo 24 es el divorcio como concesión, ¿sí? Tenemos un límite moral, donde Dios permite el divorcio por la dureza de corazón, algo que Cristo explica mejor en los evangelios. No es el ideal de Dios, eso es importante porque Jesús lo corrige en Mateo cuando dice que cuando él dice, pero Moisés permitió el divorcio, el Señor dice, lo permitió por la dureza de su corazón, es decir, no es el ideal de Dios. Lo vemos que lo permite. Eso que Dios permitió reguló daños, protegió a la mujer, fue algo muy importante, hermanos, porque la mujer de alguna manera era bastante desprotegida, pero la protegió, prohibió que la mujer que fuese rechazada, repudiada, volviera con ese primer marido, de manera que bueno, no se normalizara esa práctica, porque eso podía traer el adulterio, estar con otra pareja y volver, no. Ya la repudiaste, ya no es tu esposa, listo. Es para evitar que se tomara una conciencia de adulterio, de que bueno, la dejo, vuelvo y tomo otra mujer y luego vuelvo con mi mujer. Ese adulterio, ¿no? Entonces, es importante entender que esa licencia, ¿sí? Esa separación no era aprobada. No era aprobada por Dios, por eso ya no volvía, ya no había el matrimonio que Dios había permitido. También vemos un tema de la equidad, ¿sí? Con los débiles, de los trabajadores, pobres, que bueno, ahí, por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, que el que tenía una deuda y su herramienta de trabajar el molino,
no se le podía quitar el molino, no se le podía quitar las herramientas, porque se le quitaba la vida. Ellos vendían de eso para su provisión, para su trabajo, para proveer a los suyos. Entonces no, porque nosotros entendemos en la enseñanza apostólica que el que no provee para los suyos es porque es un incrédulo. Entonces ahí está el principio. Entonces no, hay que proveer a los suyos. Entonces si tiene una deuda no le puedes quitar su herramienta de trabajo porque le estarías quitando la vida prácticamente a esa persona. Entonces Dios hizo ciertas prohibiciones, también invadir la casa al cobrar, no se podía invadir la casa porque era lo que la gente necesitaba. Si se le quitaban las prendas, la ropa, como porque se prendaba la ropa, después cuando se ponía el sol se la tenías que devolver, ya para dormir se la tenían que devolver. Y bueno, aquellos que dependían del pago diario, tenías que pagarles diariamente, porque de eso dependía. Y también había una excepción para el recién casado, para afianzar fidelidad, de que no se le asignaran responsabilidades para que ellos se pudiesen dedicar a su esposa. Y bueno, lo otro, hermanos, lo último, por decir así, del capítulo 24, es que cada quien muere por su propio pecado. No, los padres no podían morir por sus hijos, los hijos por los padres. Es decir, Dios habla de un juicio o de una disciplina personal. Nadie puede ponerse por otro, viste que es algo normal de cuando uno quiere a alguien querer hacerlo. Es más, esto lo sabía Pablo, porque vemos que, por ejemplo, en Roma Pablo escribe que él quisiera ser anatema, maldito en lugar de sus hermanos, de los de su propia raza, es decir, hablando de los judíos que rechazaban al Señor. Entonces yo quisiera ser anatema para que ellos fueran redimidos, salvados, pero no es posible. Vemos acá eso porque nadie puede morir por otro, cada quien paga por su pecado y por su culpa, por su responsabilidad. Y se habla establece Dios una generosidad estructural. Y eso es importante, hermano. La generosidad siempre ha sido muy importante para el Señor, que quiere formar en el corazón de su pueblo. En este tiempo nosotros, hermanos, que hay que ser generosos. En este sentido vemos que la generosidad lo que tenían era que si estaban cosechando, todo lo que se caía, todo lo que se quedaba, no fueran a recoger, hacían una primera limpieza, no podían hacer una segunda, porque lo que quedaba de la primera, eso era para los huérfanos, para los extranjeros, para la gente pobre, para la gente necesitada, para la viuda. Entonces vemos que la gente vivía de eso, hermanos, y podía sobrevivir con eso, y era la generosidad de Dios, que vemos, por ejemplo, Ruth vivió siendo pobre, no teniendo marido, siendo viuda. Ella comía de lo que dejaba, al punto que vos llegó y dijo, dejen de más. Para ella, cuando ella venía, dejaban de más y eso la bendecía más, pero era la forma como sobrevivía mucha gente, hermanos. Entonces, que Dios nos prospere y prospera mucho, debemos ser generosos. Por eso es que vemos, por ejemplo, en Gálatas 2, que una encomienda muy importante de las columnas de la iglesia, es decir, de los apóstoles, a Pablo, apóstol a los gentiles, cuando le da la diestra para que él predique a los gentiles, le dicen, Pablo, no te olvides, Pablo y Bernabé, porque ahí también está Bernabé, no se olviden de los pobres. Esto se los encarezco. Entonces es esto, la generosidad. Es muy importante, hermanos. Si nosotros estamos en una condición tal vez difícil, pero que está peor, seamos generosos, demos, colaboremos. Deuteronomio 25, hermanos, ya nosotros vemos, por ejemplo, cuando se habla ya más que sobre todo de la dignidad humana y de moderar la justicia, porque el que se dieran el límite de azotes, por ejemplo, eran 40, era porque a partir de ella desfigurabas a la persona. Entonces ya ese 40 era un límite de dignidad del hombre, de la persona, de los humanos, de una dignidad humana. Entonces ya no se podía dar más de 40 azotes para no desfigurarlos. El cuerpo resistía hasta allí, sin desfigurarse, sin que se destruyera el cuerpo. Entonces la idea era hacer un juicio, una reprensión, pero la idea no era destruir el cuerpo. ¿Bien? Entonces tampoco era humillar, era simplemente hacer un juicio, un castigo. Entonces lo que Dios está haciendo acá en el capítulo 25 es moderando, ¿sí?, la severidad de los juicios. Y entonces
donde nosotros debemos entender, hermanos, que incluso con los culpables debemos ser humanos, debemos amarlos. Por eso un mandamiento que el Señor nos da hoy es: ama a tu enemigo. Y eso ya lo veníamos viendo de acá. Ese limitar, es culpable, lo merece, y eso tal vez algo horrible, algo atroz, pero Dios dice no, hasta 40. Hablando de que incluso debemos moderar con los culpables las cosas como hacemos, al punto que Cristo ya directamente nos manda: ama a tu enemigo, a quien procura tu mal, ámalo. Bueno, también habla de hacer justicia hacia el trabajador, es decir, no poner bozal, por ejemplo, al buey, que es algo que usa Pablo para explicar que el ministro de Dios, el que vive del evangelio, el que predica el evangelio, viva del evangelio, haciendo de que si en las congregaciones hay para sostener a los ministros de Dios, no pongas bozal. Si son personas que se dedican, hermanos, el trabajo del evangelio es un trabajo, o sea, es importante entender que así como la psicología es un trabajo, la pedagogía, el dar clases es un trabajo, hay que preparar clases, todo eso, muchas personas viven de eso, es su trabajo, con eso proveen, sostienen a su familia, el vivir del evangelio también. Y yo sé que el evangelio de la prosperidad ha corrompido eso, pero hay que cuidar nuestro corazón. Y volviendo al punto anterior, hay que ser generoso, no podemos poner bozal al que trabaja, en este caso los ministros de Dios, que es lo que habla Pablo, porque hermanos, mira, yo voy retrasado dos clases ya, y es porque es un trabajo. Yo no puedo, este comentario que yo hago, yo debo prepararlo, no puedo decir cualquier cosa y ya, no, porque yo debo cuidar lo que enseño a ustedes, entonces yo preparo los comentarios. Leo la escritura y ahora preparo el comentario a cada punto. Entonces es importante que usted entienda que es digno el ministro de Dios si la congregación tiene para sostenga a los ministros de Dios, porque es un trabajo, lleva tiempo, lleva dedicación, lleva esfuerzo. Por eso damos gracias a Dios por aquellos obreros, para aquellos hombres de Dios que tenemos esa doble ocupación. Somos bioocupacionales, nos ocupamos, tenemos nuestra ocupación de nuestro salario, nuestro trabajo por el cual tenemos un salario y sostenemos nuestra familia, y bueno, podemos servir gratuitamente al Señor, pero es difícil, hermanos. Lleva mucho trabajo porque tenemos la responsabilidad de nuestro trabajo, tenemos la responsabilidad de nuestra familia, tenemos la responsabilidad de la iglesia, y bueno, es preparar, no es predicar como venimos acostumbrados en muchas iglesias, donde el pastor no prepara, él va, lee un versículo y comienza a decir todo lo que le viene a la mente, porque toma ese texto que dice: el Señor pondrá palabra en tu boca. Sí, pero es para presentar defensa, es cuando vamos a evangelizar, pero para preparar un sermón, preparar una clase, preparar un material, hay que prepararlo, hay que hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica, hay que leer libros, hay que leer comentarios, hay que filtrar una vez todo lo que hemos preparado si está dentro de la ortodoxia o algunos puntos no están dentro de la ortodoxia, y corregirlo. Lleva trabajo. Entonces es importante, hermanos, que hay que hacer justicia a los ministros de Dios, hay que hacer justicia. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que habla, por ejemplo, el capítulo 25 de Deuteronomio. Y, por ejemplo, el tema de la modestia, de que haya pureza en la modestia, es decir, algo que también hablamos en la lectura anterior, es, hermanos, de que Dios procura que el pueblo de Dios no sea indecente, sino haya una pureza en la decencia. Dios quiere purificar nuestra manera de mostrar, nuestra manera de actuar, y vemos que Dios acá ama la modestia en el capítulo 26, ¿sí? Y también en el capítulo 26, hablar de la modestia, que Dios ama la modestia y es severo con la indecencia. Vemos hablando sobre Amalek. En el caso de Amalek es los enemigos que practicaron sacrilegio, hicieron cosas atroces, terribles. Cuando Israel estaba débil, todo eso, ellos salieron y hicieron un ataque muy duro a Israel, y atacaron a los débiles, vinieron por la retaguardia, los que estaban agotados, cansados. Ellos no tuvieron compasión, y Dios dice: no, hay que hacer juicio contra este tipo de gente.
Eso dice el capítulo 25. Ya el capítulo 26, hermanos, vemos por ejemplo el tema, ya aquí son más que todo de primicias, diezmos, renovación del pacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las primicias, hermanos, ellos consagraban todo el año, declarando que la tierra, la comida, todo era provisión del Señor, todo eso venía del Señor. Entonces, hermanos, acá es importante entender que las primicias no fue por que ellos, no fue por su propia fuerza, por eso ellos daban la primicia, porque no fue por su propia fuerza, sino por la promesa de la redención. Ellos, Jacob fue un peregrino, en Egipto estuvieron esclavizados, clamaron y Dios hizo milagros. Entonces, ellos al dar las primicias durante todo el año, que se hacía una vez al año, ellos recordaban, todo esto que tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Todo bien del Señor. La tierra, Dios es la tierra prometida, es la promesa, no es por su fuerza. Entonces era una forma de reconocer que aun cuando ellos estaban trabajando la tierra, ellos estaban haciendo todo eso venía del Señor. Y es algo que nosotros debemos aprender, hermanos, en cuanto a las primicias. Cuando nosotros comemos nuestro alimento, ese principio de entender que nosotros somos los que trabajamos, nosotros tal vez somos los que soportamos el estrés, el esfuerzo, el cansancio, agotamiento, todo en nuestro trabajo, pero que no se nos olvide, hermanos, que todo viene del Señor. Entonces las primicias nos llevan a recordar eso, el principio es el mismo, cuando comemos, hermanos, demos gracias a Dios por el alimento, porque viene de Él es el proveedor. Es más, en estos días estaba estudiando un poco sobre el mandato cultural que tenemos en Génesis de multiplicarnos, de gobernar, de sojuzgar la tierra, todo eso. Y en cuanto al tener hijos, por ejemplo, si hay familias que quieren tener más hijos, por decir algo, porque hago una aclaración, no se trata de lo que nosotros queremos. Si dos personas dicen yo quiero tener más hijos, esas personas tienen que ir a orar, porque deben poner al Señor, Señor, queremos tener más hijos. Ir al Señor, porque al final los hijos también es para darle la gloria al Señor. Entonces no debemos hacer como quiere. Y si otra dice, no, nos pusimos de acuerdo para no tener más hijos. Bueno, y el Señor no está dentro de esa decisión. Yo debo ir al Señor y ver ¿por qué no queremos tener más hijos? Porque tal vez el Señor tiene preparado más hijos para esa familia, porque al final el Señor ya tiene preparado. Entonces no podemos negarnos a la voluntad del Señor. Entonces, pensando en este mandato cultural, meditando en todo esto, puede haber una familia que quiere tener más hijos, pero no tiene la economía para tener más hijos. Bueno, debe ir al Señor y pedirle, Señor, aumenta mi provisión para poder sostener a mi familia. Entonces, muchos no oran así, hermano, porque aun cuando dicen que sí, y de alguna manera cuando dan gracias a Dios por los alimentos, dicen gracias, Señor, por tu provisión, realmente nunca han orado al Señor a decirle, Señor, aumenta mi provisión, porque necesito sostener a mi familia, porque el que no provee para los suyos, pero que no incrédulo, yo no estoy logrando tal vez proveer a los míos. Entonces es importante entender, hermanos, con la primicia era eso, es entender que la provisión viene del Señor. Debe ir al Señor y decirle, Señor, aumenta mi provisión. Si necesita que el Señor aumente tu provisión, pídele al Señor y Él la aumentará, porque el Señor te va a dar conforme a la necesidad, conforme a tu responsabilidad, lo que te debes cubrir. Entonces, es para eso, no es que el Señor, cuando hablamos de provisión, estamos hablando de lujo y todo, y darle lo último en moda, en tecnología, no es a eso lo que referimos, es provisión. Todo lo que tu hijo verdaderamente necesita, tu familia necesita, tu esposa necesita, los que tal vez sostenemos la iglesia necesita. Por eso usted pedirle, Señor, aumenta mi provisión, porque necesito ofrendar, necesito sostener la iglesia, necesito sostener mi familia, aumenta mi provisión. Pero solo oran así los que reconocen que la provisión viene del Señor. Los que no, que dicen, ¿qué hago? Tengo que hacer algo más, tengo que hacer más dinero. Y eso, hermano, lo que está diciendo el Señor, no viene de ti, depende de mi esfuerzo. Sí, yo digo de una manera hipócrita, no, Señor, gracias por la provisión, pero luego hoy mi actitud y mi hacer, mis decisiones, las decisiones que tomo, le están diciendo al Señor, no, bueno, Señor, yo soy el que tengo que resolver esto, así que hago más trabajo, hago esto. No voy y le pregunto al Señor, Señor, hago esto, hago aquello, ¿qué hago, Señor? Necesito que aumentes mi provisión. No le preguntamos, simplemente lo hacemos. Luego viene el tema del diezmo, hermanos, que el diezmo era un tema para que se entendiera que en ese sentido que también era de Dios, era de que no robaran lo que era de Dios,
lo santo, eso le pertenecía a Dios, era de Él. Entonces el diezmo guardaba ese corazón de decir, esto es de Dios, yo no lo puedo tomar lo que es de Dios. Lo que es de Dios, yo no lo puedo tomar. Por lo tanto, eso no presumía que fueran perfectos, hubiese una perfección total, pero sí, hermanos, una integridad, una sinceridad respecto al mandato, es decir, fueran sinceros de dar lo que correspondía. Estamos hablando del 10%, ¿sí? Porque la primicia era dar el primer fruto, la primera cosecha, llevarla para reconocer que venía todo el Señor, pero ya el diezmo era un mandato, que en este caso era cada 3 años, en el año del diezmo, que era cada 3 años, tomar el 10% y darlo al Señor. Entonces Dios lo que procuraba era la sinceridad del cumplimiento del mandato. Por eso, hermanos, era como para que entiendan más o menos la diferencia entre primicias y diezmos, que era lo que Dios buscaba en cada mandamiento. Y también podemos ver, hermanos, en cuanto a la renovación del pacto, Dios lo que creó una obediencia de corazón íntegro, porque, hermanos, Dios es el autor de la ley y llama a obedecerla con un corazón no dividido. ¿Sí? Y de un corazón no dividido, podemos decirlo, como el Señor lo explicó muy claramente en Mateo 23, sin hipocresía. Por eso Dios llamaba a los fariseos hipócritas, porque su corazón era dividido. Es decir, ellos oraban, les parecía a ellos que era más importante el ofrendario que la ofrenda, y la ofrenda que la persona. Dios dice, no, más importante es la persona que la ofrenda. Es más importante la ofrenda. Y entonces Dios comienza a aclarar, porque ellos tienen el corazón dividido. Para ellos no era todo importante. Entonces, en ese sentido, hermanos, es importante que nosotros pensemos en que nuestro corazón no viva con hipocresía. Es decir, es importante, por eso Dios, por ejemplo, dice que es más importante la vestimenta o el cuerpo. Y muchos tienen el corazón dividido. Dicen, no, mi cuerpo es importante, pero la vestimenta también. Y no es que la vestimenta no sea importante, pero ¿qué es más importante? O sea, a veces estamos bien, el Señor nos bendeció, nuestro cuerpo está bien, estamos bien, pero no tenemos la ropa que queremos y nuestro corazón está lleno tal vez de queja. Un corazón dividido. Que el Señor nos guarde de eso. Entonces, ya en el capítulo 26 termina así, hablando de esto de entender que el Señor quiere que nuestro corazón esté en sus promesas, esté en Él y no en lo que nosotros queremos. Amén. Bueno, hermano, esto sería mi comentario a la lectura número 66, capítulo 24, 25 y 26 de Deuteronomio. Y bueno, hermanos, que el Señor nos ayude, amén, con todo esto. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta lectura número 66 del año 2026. Yo te ruego, Señor, que lo que hemos leído y lo que yo he comentado sea de bendición para todos nosotros, que podamos aplicarlo. Señor, sabemos que hay muchas cosas más que podemos explicar que hablan estos textos, pero este poco de luz que he podido, Señor, dar a través de esta lectura, yo te ruego que nos bendiga. Porque al final, Señor, si tú nos bendices, si tú estás con nosotros, esta pequeña explicación, Señor, nos va a bendecir a todos. Y por eso, Señor, rogamos tu asistencia, tu obrar en nosotros. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Obra en nuestros corazones. Amén y amén. Buenos hermanos, esta ha sido nuestra lectura número 66. Damos gracias a Dios por eso. Como dije mientras estaba haciendo ciertos comentarios, vamos demorado 2 clases, ya voy tratando de nivelarme. Y como siempre les digo, hermano, ore por mí. De verdad, ruego al Señor que pueda nivelarme y pueda perseverar. Es un gran desafío leer la Biblia en el 2026 con todas las responsabilidades que tenemos. Pero estemos orando, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para lograrlo. Yo creo que con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Vamos a terminar el 2026 con la victoria de haber leído toda la Biblia. Y ahora comentando, de alguna manera vamos a estar comentando, solo las primeras lecturas no las comentamos, las comentaremos después, pero incluso a terminar de leer toda la Biblia y de haber comentado, tal vez de una manera general, toda la Biblia. Damos gracias a Dios por eso, hermano.